El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Buenas noches, empezamos aquí el enfoque. Como siempre, el cartel que anuncia el programa habla Orígenes, Lucha Canaria. Vamos a hablar de esos orígenes de la lucha canaria, de la relación que tiene con otras luchas, con otros países, un poco la historia de esta lucha canaria. Para hablar de ello tenemos al periodista Pedro Reyes, bueno, pues que lleva muchos años investigando acerca de la lucha canaria y bueno, pues vamos a intentar enterarnos un poquito más de ese deporte o de nuestro deporte autóctono con nuestro invitado. Buenas noches, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Luis. Bien, el título del cartel que dice Orígenes de la lucha canaria. Sí, porque aunque hace 14 años fue un tinerfeño, el folclorista Francisco Miranda, el que ya dio la primera pincelada y dijo la posibilidad de que la lucha canaria, su origen fuera la lucha Azdarui-Bereber, lo dejó ahí. Pues yo he estado varios años investigando. Yo ya en 2019 casi acredité que la lucha canaria venía de la lucha Azdarui-Bereber, y ya en 2024 puedo asegurar prácticamente en un 100% que la lucha canaria, su origen es la lucha Azdarui-Bereber. En las Islas Canarias, ¿cuándo se empieza a practicar y cuándo es realmente una lucha federada y toda esta historia posterior de este... Bueno, la lucha canaria tiene diferentes etapas, ¿no? Comienza a practicarse como lucha autóctona pues cuando los bereberes arriban a las Islas Canarias, que por cierto, con eso hay dos teorías importantes. Y ya lo decía un investigador francés, Jean-Paul Canamas, que los europeos tenemos la costumbre de hablar de la historia de los demás, pero nosotros cuando investigamos no nos ponemos en el lugar de los demás. Entonces, ¿yo qué he hecho ahora? He buscado las investigaciones desde el punto de vista europeo, canario, español y demás, pero también lo que dicen los bereberes, porque no hemos mirado en sus libros, ni se nos ha ocurrido. Y resulta que ellos, por ejemplo, cuando nosotros hemos averiguado ya a ciencia cierta que procedemos del noroeste de África, de las etnias líbico-bereberes, resulta que ellos ya en sus libros lo dicen hace 300 años, que el mundo bereber iba desde Egipto a las Islas Canarias. Eso me ha dado la idea de haber investigado en el mundo bereber, en sus libros, en sus notas, en sus estudios, no solo en las de los europeos. Y claro, la visión es totalmente diferente. Por ejemplo, aquí decimos, ¿cuándo llegaron los bereberes a Canarias? Que llegaron en diferentes oleadas. Se dice, no se sabe. Hay una teoría que es
que los romanos se enfadaron por la pelea que tuvieron con las etnias del noroeste de África, y cogieron, los metieron en barco y los trajeron castigados a las Islas Canarias. Esa es la teoría, digamos, occidental. Pero a ellos no le hemos preguntado, y le preguntamos a ellos, ¿qué dicen? No, disculpa, eso es un error. Nosotros hemos ido a las Islas Canarias de manera voluntaria, porque Juba II, que era el rey de Mauritania, no Mauritania, sino Mauritania, que era como se llamaba al principio, que prácticamente era la zona noroeste, todo se llamaba así. Juba II era un rey de origen bereber, que tenía buenas relaciones con Roma, eran, digamos, coleguitas, además estaba casado con la hermana de Cleopatra, ¿no? O sea, que había buen rollo, y los romanos, pues, le dejaban hacer y estar. Entonces, Juba había enviado a Canarias unos barcos para que investigara las islas, ¿no? Porque estamos a 100 kilómetros de su territorio. ¿Y qué hicieron? Ellos llegaron, vieron, le dieron el parte, y Juba, con el resto de tribus, poco a poco decidió ampliar su imperio, porque él decía que las islas pertenecían a su imperio, porque estaban al lado, pero no estaban pobladas. Entonces decidió ir mandando tribus a diferentes islas, familias, con los elementos de agricultura, con las cabras fundamentalmente. O sea, eso es diametralmente opuesto a las teorías europeas, que por cierto, ellos dan por verdadero que es cierto que hubo un castigo a una de las tribus, a la Gomera, o los Gomeras exactamente, que se envió a la Gomera y les cortaron la lengua. Y los europeos creen que el silbido gomero viene porque no tenían lengua. Y yo creo que es un craso error, porque se ha averiguado que el silbido para comunicarse existía en todas las islas montañosas, solamente que ha perdurado en La Gomera y un poquito en el Hierro. Es decir, a medida que pasan los años, la investigación es mucho más creíble, hay más fuentes y se van viendo otras cosas que hace 20, 30 años pues eran inviables, ¿no? Pero claro, hay que investigar desde los dos lados, no desde uno solo. Y es lo que yo estaba haciendo para acreditar por las cosas que he investigado y que para mí están clarísimos, ¿no? Como que la lucha de los aborígenes o indígenas. Y digo aborígenes o indígenas porque también hay una pelea en la universidad, si se dice aborigen o si se dice indígena. A mí personalmente me parece una estupidez perder el tiempo en pelearse por una acepción. En las dos van a significar lo mismo, los que estaban allí cuando llegaron. Pues entonces los aborígenes e indígenas, para que ninguna de las dos facciones se enfade, la lucha que practicaron era la misma que practicaron los Aduray bereber. Solo que aquí le pusieron una cosa que no existe en el mundo y que no he acreditado en ninguna lucha del mundo. Torriani contaba en su historia de las Islas Canarias, al final del siglo XVI, que los indígenas luchaban con 3 piedritas de sílex en la mano izquierda. Y eso es una cosa que me ha tenido 5 años dándole vueltas. Y lo tenía delante de mis narices y no lo veía. Es lo que suele pasar cuando te metes en libros, cuando te metes en historia, cuando te metes en tesis doctorales, que a la solución a algo tan sencillo lo tienes delante y no lo ves, ¿no? Buscando a ver por qué llevaban 3 piedras de sílex en la mano izquierda. Y la solución era muy sencilla. Resulta que los indígenas aborígenes canarios le tenían animadversión a la sangre. Para ellos la sangre les daba yuyu. Es más, los carniceros era una profesión denostada. Los carniceros incluso no podían ni entrar en las viviendas. Eran odiados, estaban apartados. ¿Por qué? Por su tratamiento con la sangre. Entonces, para amedrentar un poco al contrario, llevaban 3 piedritas de sílex en la izquierda para arañar, lograr poder sacar un poquito de sangre y con ello pues hacer que el contrario un poco hasta se asustara y poder vencer con más facilidad. Eso en la época aborigen. Después, si vamos a toda velocidad, con la conquista cambiaron las normas. Si quieres después te explico cómo cambió, y las últimas normas se han puesto en 1943 con la creación de la Federación Canaria.
que tuvo su tela, porque hubo 3 años de pelea, porque no todas las islas estaban de acuerdo con la imposición de los directivos de Tenerife, que son los que fundaron la Federación Canaria de Lucha, a instancia de la Federación Española de Lucha. Hablamos también de un poco de esa relación que tiene con las luchas, la lucha canaria desde su origen, ¿no? O hablamos de que esa lucha canaria se exportó a algunos países, o hay similitud en esas luchas. A ver, mi teoría es, porque es la más antigua y es lo último que he terminado de estudiar en estos meses, es que si cogemos, según las teorías bereberes, por donde ellos caminaron desde 10.000 años antes de Cristo, ellos estaban en el norte de Asia. De hecho, su idioma, el tamasik, es un idioma afroasiático que tiene más de 33 variantes. Por eso las tribus hablan una especie de idioma dialecto diferente. Por eso cuando llegaron aquí, cada isla hablaba diferente que otra, porque eran tribus diferentes. Bien, si cogemos, analizamos por dónde pasaron, ellos estaban en el norte de Asia, bajaron. Al bajar cruzaban Mongolia, porque en esa época Mongolia, prácticamente Asia era Mongolia. ¿De acuerdo? Los mongoles dominaban toda Asia. Era Mongolia, bajamos hasta la zona de la India, y ahí el 90% giró a la derecha, cogiendo Irán, Pakistán, Turquía, y después todo el norte de África hasta las Islas Canarias. Si hacemos ahora una investigación de las luchas, que es lo que yo he hecho, que existen en ese trayecto, incluido en España, porque en España estuvieron los moriscos y la mayor parte de los moriscos eran bereberes, y los bereberes estuvieron en el sur, donde hicieron la lucha morisca, que es la lucha bereber, en el sur y en el Levante, y en León, en las montañas de León durante 300 años, del 700 al 1000. Bien, pues por todos los lugares donde pasaron y donde estuvieron, según esta teoría, yo me he puesto a investigar y las luchas son similares a la lucha Azdaruí-Bereber. Por tanto, hay una relación estrecha entre la lucha Azdaruí-Bereber y todas esas, incluido la lucha canaria, que es una variante de la misma. Por tanto, podemos decir que la lucha canaria está emparentada. Empezamos con la lucha Bog de Mongolia, con la lucha Taski de India y Pakistán, con la lucha turca, con la egipcia, con la senegalesa, con la lam senegalesa, que proviene del norte de Senegal, zona que fue ocupada por los bereberes, con la lucha leonesa y, lógicamente, la Azdaruí y la canaria. Eso es una teoría mía que he sacado solamente de buscar eso, coger las luchas, ver cómo se lucha, qué hacen, cuáles son sus normas. Ojo, similares a la lucha canaria aborigen, que ese es otro dato, al aborigen, no al actual. Pues, por ejemplo, la lucha canaria aborigen se luchaba cuerpo a cuerpo, no había agarre, y cuando te derribaban con una maña, te tenían que inmovilizar. Y entonces cuando te inmovilizaba y te rendías, se acababa la lucha. En cambio, después de la conquista, la lucha perdió una serie, muy poquitas cosas, solo perdió que había que luchar vestido, eso era por el tema religioso. Había que llevar camisa y pantalón. Perdió la caída. Ya el final de la luchada no era cuando se inmovilizaba en el suelo, al contrario, sino cuando caías y tocabas con una parte de tu cuerpo la arena. La única lucha que tiene esa norma de todas las que he dicho es la lucha morisca. ¿Y por qué? Porque entre los conquistadores había, se me olvidó, la lucha gallofa portuguesa también, Entre los conquistadores había portugueses que tenían la lucha gallofa, leoneses, lucha leonesa, moriscos bereber, con su lucha que era prácticamente la misma que la Azdaruí. Y era la única de todas, la lucha morisca, que
un rival pierde cuando toca con una parte de su cuerpo la arena. Y como había muchos moriscos entre los conquistadores, es más, después de la conquista, el 4 o 5% de la población canaria era morisca. Y en lugares como Telde llegaba al 15-16%. Entonces, por sentido común, los luchadores moriscos que estaban entre los conquistadores influyeron mucho en eso. ¿Por qué? Porque en 1894, Alonso Fernández, el conquistador de La Palma, que terminó en 1493 acabó la conquista de La Palma, y en 1494 Alonso Fernández ordenó a las tropas que hicieran luchadas amistosas en todas las islas, con los indígenas o aborígenes, para estrechar relaciones. En esa luchada amistosa, evidentemente, se elaboró unas normas, y por sentido común, la que más influyó fue la lucha morisca, y por eso, a partir de ahí, la lucha canaria finaliza con la caída. Y eso se acredita con un acta del Cabildo de Tenerife de 1527, que por motivo del nacimiento de Felipe II se hizo una luchada en la laguna, donde decía perfectamente que el luchador perdía cuando caía, cuando tocaba con una parte de su cuerpo la arena. Entonces para mí es un tema clarísimo. Esto me costó mucho tiempo, porque la gente cree que las investigaciones son, no sé, que eso uno se levanta por la mañana y se le ocurren cosas. Yo le puedo decir que me ha costado los últimos 5 años muchísimas horas cada día. Por eso también he tenido que investigar pues sobre la historia de Canarias, para poder hablar de la historia de la lucha, y eso pues te da un bagaje, ¿no? Y sigo, porque es una cosa que hago todos los días, y a medida que sigo investigando voy encontrando pequeñas cositas nuevas. Por ejemplo, lo último que averigüé, había la lucha, por ejemplo, la lucha de Arruy, entre sus características, tiene que cuando vas a entrar, tiras arena al aire, como una especie de que va a empezar ese desafío o esa agarrada. Y Antonio Sedeño, que es un soldado que estuvo en la conquista, escribió un libro, y en él decía que él vio una lucha entre Doramas y Ventaguaire. Y cuando pasó Ventaguaire, dice que Doramas le echó arena en la cara. Yo creo que eso fue un despiste, que Doramas lo que hizo fue echar arena al aire para decirle: te reto, y empezamos a agarrar. Con lo cual, también en la lucha de los aborígenes, el empezar lanzando arena al aire era una costumbre igual que las Duray. O sea, buscar cada dato es muy complicado, hay que leer muchísimo. Vamos a hacer un pequeño alto. Estamos hablando con Pedro Reyes, estamos hablando de esta lucha canaria, este deporte nuestro autóctono, que bueno, va ligado a nuestra historia, a esta historia de Canarias, está esta lucha canaria. Hacemos un alto, enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad.
Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este enfoque dedicado a la lucha canaria. Estamos hablando con Pedro Reyes, bueno, como decíamos, un periodista que lleva investigando bastantes años sobre el origen de este deporte nuestro, de esta lucha, de esta historia nuestra como es la lucha canaria. Hablamos de que entra a formar parte de lo que hoy conocemos la lucha canaria en los años 40. Año 43 se crea la Federación la Federación Canaria de Lucha Canaria en Tenerife, y ahí se monta ya el primer pollo de esta lucha, ¿no? No, la lucha tuvo muchos pollos antes, muchos pollos antes, ¿no? Por ejemplo, en 1923 no hubo lucha. Es que hay una cosa que para decirlo, en 1852 entró el dinero en la lucha y a partir de ahí hubo muchos problemas. Claro. Entró el dinero en la lucha, empezaron a haber luchadores amateurs, que era prácticamente los que luchaban en la fiesta, y los profesionales que luchaban en circos, teatros, en recintos preparados. La primera luchada acreditada que existe donde se cobró dinerito, que yo he descubierto, no quiere decir que sea la primera, pero no he visto ninguna más, y nadie ha investigado nada más, fue en diciembre, en las fiestas de Santa Cruz de Tenerife, porque antes las fiestas de mayo tenían dos fechas, mayo y diciembre. Pues en la de diciembre, pues un avispado empresario le dijo al alcalde: mire, usted no, porque se organizaba siempre una luchada por las fiestas, ¿no? En mayo y en diciembre. Y usted no haga nada, yo me encargo de todo, yo le monto la grada, le monto el terrero, y traigo los luchadores, no sé cuánto, no sé qué, pero usted me deja cobrar una entrada. Usted lo que quiere, si le quito un gasto al ayuntamiento, usted se encarga de todo, hágalo. Y en esa luchada además pasó otra cosa nueva. Al final de la misma, el público empezó a dar dinerito a los luchadores. Y a partir de ahí es la costumbre de dar dinero a los luchadores, en los aficionados, cuando hacen buenas agarradas, ganen o pierdan, porque ese dato nadie lo conocía tampoco. Bueno, pues ya con la entrada del dinero, no solo los empresarios hacían negocios, sino después muchos luchadores, sobre todo los grandes puntales, se reunían 2 o 3 para hacer exhibiciones o para incluso hacer luchadas. Se traían unos pocos luchadores de luchadas. Los desafíos. Habían desafíos y luchadas, un grupo contra otro, pero organizados por ellos. Con lo cual ellas es lo que se llaman las perras. Es que esto es importante porque también influyó en 1943. Entonces la lucha, pues digamos, había una parte deportiva de honor que se seguía manteniendo en las fiestas, pero en las fiestas humildes, porque en las fiestas grandes, amigos, ahí venía el empresario o los propios luchadores los que montaban el chiringuito con el correspondiente el dinero. Salvo en 1923, que hubo una guerra, es decir, hubo una guerra entre los grandes luchadores y los empresarios. Por tanto, los grandes luchadores no lucharon hace 101 años. ¿Qué pasó? Cuando la gente dice, no, la lucha va a desaparecer por esto, yo siempre digo, mira, la lucha no va a haber nadie que se la cargue. Pues lo que pasó en 1923 es que los que eran malos luchadores o los aficionados eran los que luchaban. Los que salían en la prensa, aunque la prensa les ponía a caer de un burro porque no sabía o sabía un poco, pero hubo lucha en 1923 con estos luchadores, con los que no sabían o con los malos. Por eso nadie va a poder con la lucha. Y llegamos a 1943, la madre del cordero. La Federación Española ordena que se cree, porque quiere ficha, exclusivamente para engordar y tener más ayuda, y ordena que se cree la Federación Canaria de Lucha. Se hace en Tenerife y, lógicamente, pone sus normas. Pone que va a haber a partir de ahora, porque no existían equipos de 12 luchadores, porque antes se luchaba primero era en los siglos, hasta el siglo XIX, eran número infinito de luchadores en un bando o en otro. Infinito, ¿eh?
Ha habido hasta 400. Por ejemplo, la lucha de la media montaña en Tenerife en 1834. Pero ya en el siglo XX se empezó a poner entre 30 y 40 luchadores por bando, de media. De media, ¿eh? Y ya con la federación se dio 12 luchadores. En la lucha decidían los jueces, 3 jueces, que eran 3 personas, digamos, de reconocido prestigio de la zona, o antiguos luchadores. La norma fue, se acabaron los jueces, los árbitros. De hecho, el colegio de árbitros se creó en 1946. Y había un problema, que es el agarre, porque en cada isla se agarraba de una forma diferente. ¿Cuál se decidió? Lógicamente, el que había en Tenerife, que tuvo el apoyo del norte de Gran Canaria. ¿Y por qué tuvo el apoyo del norte de Gran Canaria? Muy sencillo. Era la época donde el Faro no había quien le ganara. ¿Por qué? Pues en Gran Canaria se luchaba a mano metida fundamentalmente, o como quiera. Es decir, el agarre era libre también, era la segunda opción. Y para un poco jorobar, para que hubiera alguna opción de derribar al Faro, pues en un referéndum que se hizo al Marqués de la Florida, cuando le dijeron que arreglar el problema canario, porque cuando se creó la federación, Gran Canaria dijo que ni en broma. Por eso se creó en el 43 y no empezaron las competiciones hasta el 46, porque el resto de islas se negaba, y sobre todo Gran Canaria. Hay fichas del año 44 y del año 45, que yo las tuve en la exposición de lucha que hice en el Centro Comercial Las Arenas, que no se rellenaron. No luchamos. Y no luchamos de manera federada. Se seguía luchando aquí en Gran Canaria sin problema. Hasta que el Marqués de la Florida solucionó el tema. ¿Cómo lo solucionó? Pues como ni Madrid ni Tenerife quería bajarse del burro con el tema de las normas que había impuesto, le sacó la creación de las 2 federaciones provinciales, que por cierto se llamaron mal. A una era la Federación... Bueno, se llamaba... El nombre real era Federación Regional de Las Palmas. Debe haber sido Federación Provincial porque solo tenía jurisdicción en la provincia de Las Palmas. Y la otra era Federación Regional de Tenerife. No tenía ni el nombre provincia, tenía el nombre de la isla, no el nombre de la provincia. Pero digo que se llamó mal, ¿no? Pero es lo que se creó gracias a la intervención del Marqués de la Florida, para hacer que la gente de Gran Canaria, fundamentalmente, entrara por el redil de la lucha. Eso sí, en Gran Canaria, en la provincia de Las Palmas, las competiciones provinciales o insulares se podía luchar como le diera la gana. Pero a nivel regional tenías que luchar con las normas de la regional. Y así se quitó ese problema grave que hubo de que no se luchaba en Canarias a pesar de tener federación del 43 al 46. Por eso en 1946 comenzaron las primeras ligas provinciales insulares, por decirlo así, porque solo lucharon en Tenerife, solo luchaban equipos de Tenerife, y en la provincia de Las Palmas solo luchaban equipos de Gran Canaria, los 4 equipos que había. Y esa es la historia real. Todo lo que es fuera de aquí es lo que me hubiera gustado que ocurriera, pero no la realidad. Y para eso hay que estudiar, hay que investigar, etcétera, etcétera. Porque hay mucho listillo suelto, hay mucho enterado. O sea, el primer enterado de la lucha era yo, porque yo llegué hace 9 años, empecé a hacer y decir cosas, y como me decían aquello de, tú que acabas de llevar, ¿qué sabrás de la lucha? Y tiene razón, yo era nuevo, no tenía ni puñetera idea de técnica de lucha canaria, y sigo sin tenerla, pero investigaba horas, horas y horas, y más que horas. O sea, eso se llama trabajo. Y claro, y por eso era un enterado, porque yo decía una cosa y yo averiguaba otra. Entonces, esta historia estaba oculta, la verdad. Se habían dicho otras cosas, otras falsedades. Lo que yo tengo está acreditado. Y por eso se discute un poco conmigo de historia, porque no lo sostienen con acreditaciones. Ha quedado muy claro. Hablamos de esta lucha canaria de hoy.
¿Cómo la ves? Porque aunque tú te incorporaste a la lucha hace 9 años, pero bueno, tú has investigado y sabías cómo era un poco esa lucha. De esa lucha de los años 40, 50, a esta lucha de hoy. No, vamos a ver, hay muchísimas diferencias, aunque yo me haya incorporado tarde, pero he investigado, he visto películas, he leído muchísimo, he hablado con los grandes puntales de la historia que están vivos, he hablado con los familiares de los grandes puntales de la historia, de todos los sitios, no solo de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Tenerife, El Hierro. Y todos dicen lo mismo. Todos la gente del siglo XX con la que he hablado, y te puedo asegurar que hablamos de, empezamos por los 60, Pepín Ruano, familia de Barbusano, Melquiades, Loreto IV, Valencia, Nino Jiménez, etcétera, los que quiera. Todos dicen exactamente lo. Primero, la lucha de hoy es empujones. Jamás emplean esa palabra. En la lucha de hoy hay sobrepeso. Los puntales antes no pasaban de los 100 kilos. Antes con 90, 100 kilos eras un puntal, era gente estilizada, gente que se luchaba. Hoy no hay técnica de lucha, o hay muy poco. Se han perdido muchísimas mañas. Y además entrenan poco. Esto no lo digo yo, que también lo colaboro, lo dice las grandes figuras de la lucha de todos los tiempos, o sus familiares, porque los han oído hablar, o ellos han dejado entrevistas, etcétera, etcétera. Yo tengo entrevistas desde los años 30, ¿no?, en adelante, ¿no? Bien. Y tienen razón. Porque antes, por ejemplo, un puntal, que era un señor que te podía tumbar, cuando se oye por ahí, no, yo tumbé a 10, 12, 20, 30, y tú ves ahora, y haces una agarrada y están con la lengua afuera. Claro, en esa época, los puntales, que además vivían de la lucha, mantenían a las familias de la lucha. Yo contaba, por ejemplo, en mi charla en la universidad, contaba el ejemplo de Pancho Camurria. Pancho Camurria era de una familia tremendamente humilde. Y gracias a sus desafíos, mantenía a su familia, a toda su familia, y además a la de los amigos. Y así muchos luchadores. ¿Por qué? Porque daba ese beneficio. Claro, tú para tirar a mucha gente no lo puedes hacer solo comiéndote un vaso o tomándote un vaso de café con leche y un cachito de carne. Claro. Si no entrenas, y toda esa gente hasta los años 60, 70, entrenaba una media de 6 a 8 horas diarias. Dile tú a un luchador actual que cobra como un profesional que entrene de 6 a 8 horas diarias, y donde la parte de pesas, ellos no hacían pesas, muy poquito, con diferentes objetos. Corrían y hacían pantalón, y más pantalón, y así podían derribar 8, 10, 12, 20 o 30. Hoy derribas a 3 y eres un fenómeno. La lucha de hoy no tiene nada que ver con la lucha de antaño. Hoy, si tú miras, se practican muy poquitas mañas. La gente fuerte, los de 130, 150 kilos, 180 kilos, que los ha habido, tú con ese peso, por mucho que quieras, no puedes practicar todas las mañas. Practicarás como mucho alguna maña de brazo y alguna pequeña de pierna, si eres capaz de poner al contrario al lado, o levantada. Pero los estilistas, es una moda en estilista. Por eso cuando sale un estilista, la gente se queda, ¡oh, ya mira lo que hizo! Tal. O sea, tú dile, salvo excepciones, dile tú un puntal de 180 kilos que haga una agachadilla, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, la crítica que han hecho los grandes luchadores es esa, que hoy día
es la fuerza lo que prima y que se entrena poco. Y que están desapareciendo muchas mañas por eso. Claro. Y que si a eso le añadimos, desde que llegaron los entrenadores sabios, catedráticos, de que lo que importa en la lucha es ganar sea como sea, porque para eso es un deporte, ¿cómo se gana? No solo llegando a 12, si al contrario no llega a 12 que te empata, sino eliminando luchadores. Y si no los puedes eliminar por las buenas, lo haces por las malas. ¿Y cómo los haces? Con separadas. Y son separadas. ¿Y qué están logrando con eso? Aburrir al público. Señores que se hacen 100 kilómetros, pagan una entrada para ver una luchada y después 5 o 6 separadas, los puntales no pueden unos con otros, se separan. Eso y es una cosa que la propia lucha se lo tiene que hacer ver. Bien, vamos a hacer un alto de nuevo en el camino. Llegamos a la parte final de este especial dedicado del enfoque a la lucha canaria, esos orígenes de la lucha canaria. Estamos hablando con Pedro Reyes. Enseguida volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Llegamos a la parte final de este enfoque dedicado a los orígenes de la lucha canaria. Estamos hablando con Pedro Reyes y estamos un poco, pasando rápidamente, porque de la lucha podríamos estar hablando muchísimas horas, pero bueno, pasando de forma rápida un poquito por toda esa historia. Ahora has cogido un empeño que llevas, que es el de extender tu investigación por medio de conferencias, pues, a todos lados, incluyendo ese último de recorrido universitario. ¿Cómo va la gente a las charlas? Cuando a esas conferencias que tú das, la gente, ¿cómo la nota? ¿Se le ve interesada? ¿Se le ve enterada? ¿Disfruta con esas charlas? Mira, yo empecé hace 5 años a dar charlas en los colegios a los niños, de toda Canarias, bueno, excepto La Palma, que todavía no he ido, pero que iré en los próximos días. Porque no quiero ir por el resto del mundo sin haber estado en todas las islas donde haya lucha, ¿no? Porque yo he estado dando charlas a niños, pues en todas las islas, menos La Gomera, porque no hay lucha, y La Palma, o porque no les interesa, porque no me han invitado. Realmente no me han invitado nunca, así que ahora me autoinvito yo. También para ir a La Palma, y que los niños de algunos colegios palmeros vengan. La charla gusta bastante. Porque claro, yo tengo una experiencia de casi 38 años de docente. Estoy acostumbrado a explicar, a enseñar, y
Y eso hay que tener tablas porque no es ponerte a hablar, porque si te pones a hablar puedes aburrir a las ovejitas, ¿no? Es ponerte a hablar cómo tienes que hacerlo, cómo los puedes motivar, y en función de las edades, incluso una charla puede durar 15 minutos o puede durar una hora. Depende del auditorio y de sus comportamientos. Tengo mis técnicas, tengo mis tácticas de docente, porque he tenido niños desde 8 años a 14. Y mantener atento a un niño de 8 años no es fácil, ¿no? La verdad que salen contentos. He estado también en centros sociosanitarios, he estado también en los centros penitenciarios, que por cierto me están pidiendo que regrese. Y ahora voy a dar un salto, que es a las universidades. Mi idea es estar por universidades de medio mundo, donde hay una especie de relación con la lucha canaria. Por eso he elegido primero las isleñas, lógicamente, la Universidad de Las Palmas, que ya di la charla, que bueno, es lo que me dice la gente, yo no sé si me están engañando, les encantó. Quiero ir ahora a Granada, Madrid, León o Valencia. Granada porque hay mucha lucha morisca, al igual que Valencia. En Madrid está la Mudéjar. Pero en León tenemos mucha relación, pero mis investigaciones son diametralmente opuestas a las de los investigadores leoneses. Y yo quisiera estar allí un poco para confrontar ideas. Yo tengo una teoría, y es que la lucha leonesa y la lucha canaria están emparentadas, porque vienen de la misma, de la lucha dura y bereber. Y recuerdo, siempre hablo de la lucha de los aborígenes, no de la actual, porque la actual tiene, por ejemplo, en León tiene muchas variaciones. La gente no sabe que el cinto que usan los leoneses es una cosa nueva. En 1500 no tenían cinto. Y si tú a la lucha leonesa le quitas el cinto, es la lucha canaria aborigen. Pero así. Entonces, quiero ir a esos sitios, quiero ir a Sudamérica, a los 3 países donde tuvo mucha influencia la lucha canaria, que es Cuba, Venezuela y Argentina. Quiero ir a Corea, con esta relación con la lucha Sirum. Y quiero terminar en Bogotá, en Colombia. ¿Por qué? Porque el director tinerfeño José Alayón ha realizado un largometraje, una película, una coproducción hispano-colombiana, donde el centro es la lucha canaria, el centro de la trama. Y quiero ir a Colombia y explicarles qué es la lucha canaria. Y son lo que quiero hacer. Yo llevo 9 años no he recibido un euro de ninguna institución, de ninguna, ni ayuntamientos, ni cabildos, ni gobierno de Canarias. Ahora he pedido algunas ayudas, parece que hay problemas, pero yo soy muy cabezota. Y voy a ir con ayuda o sin ayuda. Porque mi idea es promocionar la lucha. Yo no gano, a mí todo esto me ha costado muchísimo dinero. El libro solo me costó 12.000 euros, que he pagado de mi bolsillo. Ir por las islas a los colegios me cuesta dinero. Ir ahora por ahí me cuesta dinero. La promoción en los medios me cuesta dinero. Yo te iba a hacer una pregunta, ¿quién te paga todo esto? ¿Yo? No, pero eso sí lo sé, pero ¿te justifica? Vamos a ver, el placer que tengo yo. Primero por promocionar lo nuestro patrimonio, porque se nos olvida que la lucha canaria es patrimonio de la cultura canaria, que las leyes obligan a protegerlo, a promoverlo, por todos los sitios. Lo que pasa es que las leyes se aprueban en el Parlamento de Canarias y después se guardan en un cajón. Y si alguien presta, oye, que hay una ley, pues, ¿qué soy yo? Yo debo ser una especie de diablo con cuernos. Mucha gente me sale corriendo. Cuidado con ese, que es un revoltoso. Oiga, lo único que quiero es que se aplique la ley. No estoy pidiendo nada. Aplique usted la ley. Bueno, conmigo no la van a aplicar, eso cada vez lo tengo más claro, o muy poquito, y yo voy a ir, con ayudas oficiales o sin ayuda. Ya las buscaré de empresas, y si tampoco me las dan las empresas, pues mira, pido un crédito, me echo la manta a la cabeza, pero yo voy a promocionar la lucha en esas universidades. Le guste a quien le guste. Tú decías que la lucha canaria no va a desaparecer. El público... ¿cómo está yendo? ¿Llena los terreros? ¿Es como la época de los 90? No, que va. A ver, la lucha canaria, quitando las finales, que cualquier final en cualquier isla se llena el terrero,
prácticamente siempre, durante las competiciones, salvo un par de equipos de Fuerteventura que tienen una afición fiel, que va mucha gente al campo, bastante tres, es decir, el Antiguo, el Maxorati y el Saladar, pues casi siempre de sus terreros hay mucha gente. En el resto, hoy día, en la actualidad, en la fecha que estamos, he visto luchadas por televisión de la Liga Regional con las gradas vacías. La gente solo va, como en todos los deportes, a un campo cuando su equipo gana. Si el equipo no gana, no va. Pero eso es así en todos los deportes, con sus excepciones correspondientes, como también tienen todos los deportes. Y si encima le das poco espectáculo, o no le das el espectáculo, yo qué sé, en la última final regional hubieron 5 agarradas separadas, y las primeras 3 eran de los juveniles. O sea, ya desde la primera silla, que antiguamente decían, no, que se separen los grandes está bien, pero las primeras sillas, que son los chavalines y tal, van a luchar. Las primeras sillas se separaron las 3 que hubo. Eso es echar a la gente. La gente te lo aguanta en una final que te juegas un título, porque quiero que gane mi equipo. Pero durante el año, no, pasa lo que pasa. Y o se toman decisiones drásticas, o va a haber una bajada de público importante, eso va a disminuir los ingresos de los equipos, y las instituciones no van a estar toda la vida ahí para mantener la lucha canaria, como están ahora, porque se mantiene gracias fundamentalmente a Cabildo y Gobierno de Canarias. La lucha debe ser profesional, los luchadores deben estar asegurados, cobrando un sueldo. Se regularía un poco más lo que yo te doy a ti, tú no me das. A ver, porque en el fondo es una... El decreto 1006 de 1985 dice que a cualquier deportista que cobre de un club se le tiene que hacer un contrato profesional, aunque cobre 100 euros. Ya hay jugadores de tercera división que han ganado eso. Ahora ha habido un grupo de luchadores que ha reclamado a un club que no le había terminado, que le debía 3 meses, y el juez, ellos han reclamado diciendo que ellos son luchadores profesionales. Ellos han dicho en sus escritos, además los tengo yo, o sea, esto no me lo puede discutir nadie, que ellos reclaman porque ellos ellos son luchadores profesionales y se amparan ese decreto 1006 de 1985. Por tanto, la lucha tiene que estar ya con sus contratos, los que cobran lo que cobran, que paguen su seguridad social, su IRPF y todo. Y así los presidentes, que me llaman a mí para que lo diga, porque ellos no lo quieren decir para no pelearse con los luchadores. O sea que, como siempre, el malo soy yo porque lo digo. Pero los presidentes piensan lo mismo. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta justificar el sueldo de los luchadores. Y esa es la realidad. Y entre antes modernicemos a la lucha, mejor, pero hay unas cuantas personas que quieren seguir manteniendo primero los privilegios de antaño, que están entorpeciendo el desarrollo de la lucha, y hasta que esas personas, yo los he llamado lobby, no desaparezcan o no cambien de opinión, la lucha no va a avanzar. Pues esas son las palabras de Pedro Reyes. Se nos acabó el tiempo, podríamos estar hablando muchísimo con Pedro, aparte como es compañero de esta casa durante muchísimos años, pero bueno, ha hecho una investigación sobre la lucha canaria que creo que es única y singular, y bueno, pues eso desde esta casa también, desde TAC Televisión y Canal Deportivo, se lo valoramos muchísimo. A lo mejor otras instituciones no, pero en esta casa sí sabemos de ese trabajo y sabemos que va a ser esa conferencia por todas esas universidades, pese a quien le pese, y si no tiene subvención, pues él se buscará la vida y a lo mejor de su bolsillo pues lo va a hacer. Así que estamos seguros de que eso va a pasar. Pedro, gracias por acompañarnos, desearte lo mejor, que esa tournée de universidades sea todo un éxito, que estoy seguro que lo va a hacer, y estoy seguro que lo vas a hacer, y bueno, y que la lucha canaria al final es la que gana, la que se promociona, aunque sea a costa de un periodista, como es el caso tuyo, pero bueno, va a estar la lucha canaria en todos esos países y en todas esas regiones españolas. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, José Luis. Bien, pues con las palabras de Pedro Reyes terminamos el enfoque por hoy. Recuerden, parte de nuestra historia, patrimonio de nuestra cultura canaria. Acuérdense siempre de la lucha canaria. Hasta siempre.